Me divorcié porque mi esposa me engañaba y terminé saliendo con la esposa de su amante. Si alguien me hubiera contado hace un año que yo terminaría sentado frente a la esposa del amante de mi mujer, compartiendo un café y riéndonos como si fuéramos viejos conocidos, le habría dicho que estaba loco. No porque me pareciera imposible, sino porque jamás habría imaginado que mi vida pudiera dar un giro tan extraño y tan doloroso al mismo tiempo. Y sin embargo, aquí estoy. La historia empieza mucho antes de ese encuentro. Yo llevaba años de matrimonio con mi esposa y aunque nunca fuimos perfectos, me gustaba pensar que éramos estables. Como cualquier pareja, teníamos discusiones, momentos de distancia, pero también muchos recuerdos y proyectos juntos. Yo creía que lo que nos unía era más fuerte que cualquier tropiezo. Sin embargo, hace unos 9 meses, algo empezó a cambiar. No fue de golpe, sino como una gota que cae día tras día y que poco a poco desgasta la piedra. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles al inicio. Ella se mostraba más distante, evitaba conversaciones que antes eran normales, se refugiaba más en su celular. Me decía que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que no quería hablar. Y yo, queriendo confiar, aceptaba esas explicaciones, aunque por dentro ya empezaba a sentir esa incomodidad en el estómago que uno no sabe cómo describir, pero que advierte que algo no anda bien. Con el tiempo, esas señales se hicieron más evidentes. Notaba cómo sonreía al leer mensajes, cómo se ponía nerviosa cuando yo me acercaba, cómo desaparecían ciertas conversaciones del teléfono. No eran pruebas contundentes, eran migajas. Pero si uno sabe mirar, esas migajas terminan mostrando el camino completo. Lo curioso es que yo mismo me convencía de mirar hacia otro lado. Tenía miedo de la verdad. Y ese miedo me llevó a justificar lo injustificable. Está estresada, tal vez soy yo el que se está imaginando cosas, todos pasamos por etapas difíciles. Me repetía eso una y otra vez, intentando creerlo, como quien repite un mantra para no perder la calma. Pero la verdad tiene una manera cruel de hacerse presente. Y cuando finalmente confirmé que mi esposa me engañaba, no fue una sorpresa total, sino más bien la confirmación de lo que ya sabía en mi interior. Descubrí que no solo había un engaño, sino que era constante, con la misma persona. No era un error aislado, no era un desliz, era una doble vida. En ese momento, sentí como si me arrancaran el piso bajo los pies. No se trata solo de la traición física, sino del engaño emocional, de los secretos compartidos, de dar lo mejor de ti a alguien que ya lo estaba entregando en otro lado. Es un golpe al orgullo, a la confianza, y sobre todo a la versión de ti mismo que creías tener en esa relación. Intentamos arreglarlo. Hubo conversaciones, lágrimas, promesas de cambio. Llegamos a tener 2 intentos de separación en los que, ingenuamente, pensé que podíamos recomponer lo nuestro. Pero la verdad es que ella nunca lo soltó. Seguía dándole señales al otro, pequeñas indirectas, mensajes disfrazados, migajas de atención que mantenían viva esa conexión. Y yo, una vez más, trataba de convencerme de que todavía había esperanza. Hasta que llegó un día en que ya no pude más. Comprendí que lo único que estaba haciendo era perder tiempo, energía y dignidad en una relación que había dejado de existir hacía mucho. Esa fue la primera vez que sentí un extraño alivio en medio de tanto dolor. Porque aceptar la verdad, aunque duela, también libera. Decidí alejarme. Tomé la decisión de divorciarme, de empezar de cero aunque no supiera cómo hacerlo. Y fue en ese proceso, en ese vacío enorme que dejó el final de mi matrimonio, cuando el destino me puso frente a alguien que jamás habría esperado, la otra persona traicionada. Una vez que el divorcio estuvo en marcha y la separación comenzó a ser real, me encontré en un terreno extraño, estaba libre, pero no sabía qué hacer con esa libertad. Era como salir de una prisión en la que habías vivido tanto tiempo que ya no recordabas cómo era la vida afuera. En medio de esa confusión, hubo algo que no me dejaba tranquilo, la otra persona. El amante de mi esposa. Yo sabía que no era el único traicionado en esta historia. Había alguien más viviendo el mismo engaño desde la otra orilla, su esposa.
Una mujer que seguramente también intuía, que también había visto señales, que también había sentido ese nudo en el estómago que yo conocía demasiado bien. Meses atrás, cuando apenas descubrí todo, llegué a llamarla de manera anónima para advertirle. Fue una llamada breve, incómoda, cargada de silencio. No sabía si estaba haciendo lo correcto, ni cómo iba a reaccionar ella. Solo recuerdo que dije lo justo para que supiera la verdad y colgué. Después de eso, no hubo más contacto. Pero el tiempo pasó, y una vez que yo mismo decidí dejar atrás mi relación, algo dentro de mí me impulsó a buscarla de nuevo. No sé si era curiosidad, necesidad de cerrar un círculo o simplemente encontrar a alguien que pudiera entenderme sin que tuviera que dar demasiadas explicaciones. Así que la contacté otra vez, esta vez de frente, con mi nombre, sin máscaras. Para mi sorpresa, ella no reaccionó con enojo ni con rechazo. Al contrario, me agradeció. Me dijo que había sido duro enterarse, pero que necesitaba esa verdad. Y entonces, de una manera que jamás habría imaginado, nació entre nosotros un acuerdo tácito: hablar, compartir lo que sabíamos, llenar los vacíos que cada uno tenía sobre la historia que nos había destrozado. La primera vez que nos vimos fue para tomar un café. Yo iba nervioso, no voy a mentir. No sabía cómo mirarla, qué palabras usar. Pensaba, estoy a punto de sentarme frente a la mujer que, sin querer, se convirtió en mi reflejo en esta tragedia. Cuando llegó, lo primero que sentí fue una mezcla de incomodidad y alivio. Incomodidad porque todo lo que teníamos en común era dolor. Alivio porque, al mismo tiempo, ella entendía cada gesto, cada silencio. La conversación empezó tímida, casi formal. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Hablamos de ellos, claro, de nuestras parejas, de sus mentiras, de cómo habían mantenido viva esa relación clandestina durante tanto tiempo. Yo le conté lo que yo había visto, y ella me compartió lo que había descubierto. Y así, pieza por pieza, armamos el rompecabezas que ninguno de los dos había podido completar por su cuenta. Lo curioso es que, más allá de las revelaciones, había algo más en ese encuentro. Una complicidad inesperada. No era solo dolor lo que compartíamos, sino también una extraña sensación de compañía. Como si, en medio de la tormenta, hubiéramos encontrado a alguien que entendía exactamente cómo se siente estar ahí, en ese lugar tan difícil. Al despedirnos esa primera vez, tuve la sensación de que no sería la última. Ella sonrió, me agradeció nuevamente, y yo sentí que algo había cambiado. No sabía qué era, pero lo intuía. Ese café no había sido solo un desahogo. Era el inicio de algo que ninguno de los dos había visto venir. Después de aquel primer café, la comunicación entre nosotros no se apagó. Al contrario, empezó a crecer con naturalidad. No fue algo planeado ni forzado, simplemente, se fue dando. Ella me escribía para contarme algún recuerdo que le venía a la mente, yo le compartía algún pensamiento o alguna canción que me hacía recordar todo lo vivido. Y en cada mensaje había una sensación rara, no hablábamos solo del dolor, sino también de cosas que iban más allá. En menos de 2 semanas, ya no era solo la esposa del amante de mi mujer. Era una persona con la que podía hablar sin filtros, con la que podía reírme en medio de todo lo absurdo de nuestra situación. Lo increíble era darnos cuenta de que, aunque habíamos llegado a ese punto por la peor de las razones, nos entendíamos como si lleváramos años conociéndonos. Un día decidimos volver a vernos, esta vez sin el pretexto de llenar vacíos o hablar de ellos. Simplemente queríamos compartir un rato. Fuimos a comer algo sencillo, caminamos un poco después y terminamos en un banco, con un par de bebidas en mano, hablando de la vida. Nada espectacular, nada preparado, pero se sintió distinto. Había risas, había silencios cómodos y, sobre todo, había esa energía que no se puede fingir, la química. Lo curioso es que no pasó nada físico esa vez. No hubo besos ni caricias, apenas un roce accidental de manos que nos dejó a los dos con el corazón acelerado. Y sin embargo, al final de la noche, cuando la dejé en su casa, sentí una satisfacción enorme. Como si esa conexión, en su simpleza, valiera más que cualquier otra cosa. Al día siguiente,
me escribió con una propuesta inesperada: ¿quieres pasar un rato en mi porche y charlar? Acepté sin pensarlo mucho. Lo que no sabía es que esa invitación iba a convertirse en una noche interminable. Comenzó siendo una charla tranquila, sentados afuera de su casa, compartiendo risas, historias, confesiones. Pero pronto se transformó en algo más grande. Terminamos en la casa de un amigo suyo, donde había música en vivo, un grupo de personas disfrutando, ambiente relajado, y nosotros, en medio de todo eso, descubriendo lo fácil que era estar juntos. Fue en esa noche cuando apareció el primer gesto de afecto real. No un abrazo de consuelo, no un toque accidental, sino algo más claro, más intencional. Y no hizo falta que fuera demasiado, bastó con sentir su mano entrelazada con la mía, su cabeza apoyada en mi hombro durante un momento de música tranquila. Era un lenguaje silencioso, pero muy poderoso. Cuando regresamos a su casa, ninguno quería que el momento terminara. Y aunque la tensión estaba ahí, ese deseo de ir más allá, decidimos simplemente quedarnos juntos, acostados, acurrucados. Y créanme, pocas veces en mi vida algo tan simple me había dado tanta paz. No hubo prisa, no hubo necesidad de nada más. Solo dos personas rotas que, por unas horas, dejaron de sentirse solas. Esa noche me enseñó algo, que de las ruinas puede brotar algo inesperado, algo honesto. Y que a veces, lo que parece una historia de traición y pérdida, puede abrir la puerta a una conexión verdadera. Si miro hacia atrás, todavía me resulta surrealista. Pienso en todo lo que pasó, los meses de sospechas, las separaciones fallidas, las discusiones que parecían no llevar a ningún lado, la confirmación de la traición, el divorcio, todo ese recorrido doloroso que parecía no tener fin. Y, sin embargo, aquí estoy ahora, sintiendo algo que jamás pensé que podría surgir de una historia así. Porque, seamos honestos, ¿qué probabilidades había de que yo terminara encontrando compañía, complicidad y hasta química con la esposa del amante de mi mujer? Es como el guión de una película que nadie se atrevería a escribir por miedo a que pareciera inverosímil. Y sin embargo, la vida se encarga de demostrar que la realidad supera cualquier ficción. Con ella, las cosas se sienten distintas. No hay máscaras, no hay necesidad de pretender. Ambos venimos del mismo dolor, de la misma traición. Eso significa que no tengo que explicar demasiado, ella entiende mis silencios, mis inseguridades, mis dudas. Y yo entiendo las suyas. En lugar de ser un peso, esa carga compartida se convirtió en un puente. Lo más curioso es que no se trata solo de hablar del pasado, de quedarnos atrapados en el resentimiento o en las heridas. Sí, al inicio fue eso, llenar los vacíos, reconstruir lo que nuestros cónyuges nos ocultaron. Pero ahora es otra cosa. Ahora hablamos de nosotros, de lo que nos gusta, de lo que soñamos, de lo que nos hace reír. Y es extraño, en el mejor de los sentidos, darse cuenta de que, en medio de todo ese desastre, puede haber momentos genuinos de alegría. A veces me sorprendo pensando en lo mucho que disfruto lo simple con ella, un paseo, una charla en el porche, escuchar música juntos, hasta un silencio compartido que no incomoda. Son cosas que había olvidado lo bien que se sienten. Es como si, después de tanto ruido y tanta mentira, lo sencillo se volviera valioso otra vez. Claro, sé que esto no es un cuento de hadas. Ambos tenemos cicatrices, ambos estamos saliendo de situaciones complicadas. Nada garantiza que va a pasar mañana. Pero hay algo que sí sé, la vida me enseñó, de la manera más dura, que uno no puede quedarse atrapado en lo que le rompió. Y si de esa ruptura surge una nueva posibilidad, ¿por qué no tomarla? Hoy, lo único que tengo claro es que me siento bien. Que después de mucho tiempo de dolor, encontré una conexión inesperada que me devuelve la fe en que todavía hay cosas buenas esperándome. Y aunque todavía me asombra decirlo en voz alta, lo cierto es que esta circunstancia tan loca terminó mostrándome que, incluso en medio del caos, siempre puede aparecer un nuevo comienzo.